Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad número 1. La idea de esta unidad es ver cómo se consolida la personalidad desde el, el enfoque, ¿no es cierto?, del estudio de todas las funciones biológicas que nos llevan a conformar un sistema o una personalidad. Bueno, para eso, ¿qué me interesa recordarles o repasar? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad y cuál es el objetivo de esta parte de la unidad? Justamente donde vamos a repasar algunas cosas que ya vimos, porque justamente nosotros habíamos visto y el objetivo de las clases anteriores es poder reconocer aquellas estructuras fundamentales del sistema límbico. O sea, cuáles son estas estructuras que conforman el sistema límbico y cuáles son las funciones que tienen esas estructuras. ¿Por qué nos interesaba conocer estas estructuras del sistema límbico? Porque de esa manera íbamos a poder comprender cómo surgen las emociones y a partir de esas emociones cómo se va configurando una conducta. Luego, lo que vamos a ver ahora justamente vendría a ser este segundo objetivo. Ya entendimos cómo surgen las emociones, vamos a ver cómo se configuran las conductas para finalmente tratar de explicar cómo estos patrones repetidos de conducta van a formar la personalidad. Y vamos a también abordar esta explicación, la explicación de esta clase desde una perspectiva más práctica, o sea, aplicada a ejemplos cotidianos que tengan que ver con el estudio de la conducta delictiva, que es la que nos interesa en esta clase. Bueno, entonces como pregunta de reflexión o disparadora, he puesto esta frase. Lo que sentimos influye en lo que hacemos. Lo que hacemos repetidamente moldea lo que somos. Entonces, cuando esta frase habla de lo que sentimos, está hablando de lo que hemos visto hasta ahora, haciendo referencia a esas emociones y sentimientos que se generan en el sistema límbico y en la corteza prefrontal. Esas emociones van a influir en la conducta que yo desarrolle, o sea, la forma en que se fueron configurando nuestras estructuras neurológicas van a hacer que yo dé una respuesta determinada. Y esa respuesta, repetida muchas veces, va a conformar mi personalidad, o sea, va a moldear lo que yo soy. Entonces, para entender esto esta pregunta disparadora es, ¿qué hicieron ustedes la última vez que sintieron miedo? ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento hemos sentido miedo y si pensáramos en lo que cada uno sintió la última vez, lo que cada uno hizo, la última vez, estoy segura de que muchos hicimos cosas diferentes. Tal vez algunos coincidimos y otros hicimos cosas diferentes. Porque la forma en que nosotros actuamos va a depender justamente de la forma en que se han ido formando nuestras conexiones neurológicas de estas estructuras tan importantes que hemos estado viendo. Bueno, ¿y cuáles son esas estructuras importantes? ¿Se acuerdan que la habíamos visto? Habíamos visto la amígdala, que la vimos como el centro que regula las emociones, como el miedo, la ira, el enojo. También vimos al hipocampo. El hipocampo lo asociamos con lo que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, dentro de un contexto, el que me permite tener contexto. El hipotálamo lo vimos en un video, ahora vamos a entrar un poquito más en esta estructura. La corteza cingulada, que ya vamos a entrar también en una pequeña explicación para que ustedes entiendan cuál es la función de esta parte del cerebro. Y la corteza prefrontal, que esa sí la desarrollamos y que vimos que estaba relacionada con con este control o inhibición de estos impulsos que vienen desde el sistema límbico. Vendría a ser la parte racional, la que nos permite razonar, pensar a largo plazo y la que nos diferencia del resto de los animales. Bueno, entonces la amígdala. ¿Se acuerdan que la amígdala vimos que era el centro de las emociones? Podríamos decir que es una alarma emocional. Es una estructura, yo les
vuelto a poner la imagen para que vean dónde es que se ubica la amígdala, que está en el lóbulo temporal, y su función principal es detectar estímulos emocionales cuando recibimos esos estímulos, o esos estímulos representan, mejor dicho, una amenaza o representan un peligro. Entonces, ¿qué hace con esa amenaza o con ese peligro? Procesa emociones, ahí se genera esta emoción de miedo, de ira, de placer o de sorpresa, y cuando se activan estas emociones, que eso pasa en milisegundos, lo que vamos a tener es justamente una acción primitiva de huida o de escape, en su concepto, digamos, más básico, en su concepto basal. Pensando que no existe nada más que la amígdala, sería esta reacción primitiva, que obviamente va a depender de las otras estructuras si se ejecuta o no. Pero eso sería si aisláramos la amígdala y la estudiáramos por sí sola. Nosotros habíamos visto casos en los que la sobreestimulación de la amígdala iba a generar una persona muy miedosa, y la hipoestimulación o incluso la extirpación de esta estructura iba a generar personas que no pudieran justamente tener esta reacción de amenaza o de miedo, personas sin miedo. Entonces podemos decir que la amígdala es nuestra, la vamos a definir así como a grandes rasgos, como nuestra primera línea de defensa emocional. Entonces, como ejemplo, podemos ver que si nosotros vemos una sombra que se mueve rápido, o sea, estamos parados en un lugar, supónganse que salen al patio de su casa y de repente detectan una sombra que se mueve rápido. La amígdala lo que va a hacer es disparar esta reacción instantánea de miedo antes que tu corteza racional, o sea, la parte prefrontal del cerebro, confirme si esa sombra que viste era un estímulo realmente amenazante o no. Por ejemplo, si era un ladrón o si solo era un gato. Entonces así funciona la amígdala. Larga esa señal antes de que justamente la corteza la pueda racionalizar, la corteza prefrontal. Entonces por eso es nuestra primera línea de defensa emocional. Después, otra estructura que también habíamos visto es el hipocampo, que es esta estructura que está acá. Justamente se llama hipocampo porque tiene esta forma de caballito de mar. Está junto a la amígdala, ahí como la pueden ver. Y se acuerdan que habíamos visto que su función era registrar y también recuperar recuerdos. También el hipocampo hemos visto que estaba muy relacionado con el aprendizaje. O sea, yo puedo recuperar recuerdo, puedo registrar recuerdo, entonces ahí aprendo. ¿Y cuál es la función del hipocampo de la mano con la amígdala? Y justamente es dar contexto a las emociones. Entonces yo puedo tener una emoción y en un contexto esa emoción el hipocampo la va a guardar, va a registrar ese recuerdo y yo puedo asociar recuerdos a emociones. Entonces pueden haber recuerdos, pensar en algo que me ponga triste, que me haga llorar, que me ponga alegre, porque justamente hay una asociación de ese recuerdo con la emoción. Y también es esta parte la que me va a permitir asociar las experiencias pasadas con las presentes. Entonces, imaginen ustedes que ustedes salen a su casa, ven una sombra, como vimos en el ejemplo recién, salen al patio de su casa, ven una sombra y resulta que les dispara, o sea, sale este disparador del miedo de la amígdala y ustedes detectan que la sombra es de la rama de un árbol que justamente se mueve y da la sombra. Entonces, cuando ustedes tengan asociada esa emoción que tuvieron a ese recuerdo de que era la rama de un árbol, seguramente la próxima noche que salgan al patio de su casa y vean la sombra, van a poder justamente esa sombra que ya reconocen, que ya la registraron, ya está dentro de sus recuerdos, ya no les va a disparar esa emoción porque ya tienen hecha la asociación de que eso que está apareciendo ya no es un factor de peligro, ya no es un factor de miedo. Entonces,
si lo pensamos así, o sea, si pensamos esta asociación donde el hipocampo es el que le da contexto a las emociones, entonces pensemos justamente en los niños que crecen bajo determinados estímulos que al irse repitiendo van a generar justamente que un recuerdo se asocie a una emoción. Por ejemplo, un niño que se le cae un vaso de vidrio y se rompe, si su padre, siempre que se le cae el vaso, genera justamente ira o se enoja porque el niño se le cayó el vaso, cada vez que se le cae un vaso, el niño va a responder con una emoción negativa, supongamos de miedo, porque sabe, justamente asocia que eso va a generar una reacción negativa en su papá. Y todo lo contrario pasaría si el padre, cada vez que se le cae un vaso, no pasa nada y lo único que le termina diciendo que tenga cuidado, que no vaya a pisar el vidrio. Y digamos, ese recuerdo de cuando se te cae el vaso, la próxima vez no te va a generar ese miedo, ese terror a una mala reacción de tus padres. Entonces así funciona el hipocampo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos hipocampo? Que no podríamos asociar la emoción con el referente, con algo del pasado. O sea, esta emoción sería eh, difusa, o sea, sería un miedo difuso que no podríamos asociarlo. Y esto es lo que nos pasa cada vez que tenemos, digamos, que algo nuevo nos puede llegar a generar miedo. Si no lo hemos vivido anteriormente, todavía no tenemos esa asociación del miedo, por ejemplo, con el contexto o con la experiencia determinada. Bueno, y acá el ejemplo que les he puesto es que si un perro te muerde cuando eras un niño, entonces el hipocampo va a recordar esa experiencia. Entonces, junto con la amígdala, trabajando junto con la amígdala, dándole contexto, va a activar el miedo cuando ves a un perro justamente grande o en la calle, un perro que se te acerca, porque vas a sentir que te viene a morder. Bueno, después la otra estructura es el hipotálamo. El hipotálamo no hablamos demasiado de él, la clase pasada sí lo vimos en el video, pero el hipotálamo es el encargado de regular las funciones a nivel biológico. Está justamente el hipotálamo, se llama hipo porque está debajo del tálamo, y lo que hace es traducir esas emociones en respuestas fisiológicas. Acelerando el corazón, subiendo o no la presión arterial, activando la sudoración, activando hormonas de adrenalina, de cortisol, activando el hambre, la sed, el sueño. Entonces, el hipotálamo, ante una emoción, lo que hace es activar las respuestas fisiológicas. Entonces, este hipotálamo es el puente entre lo emocional y lo corporal. O sea, lo que me está pasando a mí emocionalmente, el hipotálamo es el que permite que se exteriorice a nivel corporal. Por ejemplo, la amígdala detecta un peligro. Volvamos, por ejemplo, al caso del perro. El perro que te mordió una vez, entonces ahora vos te encontrás con un perro, el perro te empieza a ladrar, la amígdala detecta ese peligro, el, el hipocampo hace la asociación y dice, che, si un perro te está ladrando, te va a morder, entonces vos ahí nomás decís, esto es un peligro real, entonces lo que haces es, lo que hace el hipotálamo, perdón, es activar la respuesta de lucha o huida a través de signos fisiológicos. Por ejemplo, te aumenta el pulso, se te dilatan las pupilas, se libera adrenalina para estar preparado para salir corriendo, para la lucha. Entonces así funcionarían estas tres estructuras. Después tenemos otra parte que no, tampoco la vimos en la clase pasada, que se llama corteza cingulada, que es esta que está pintada de verde en la imagen. Y esta corteza cingulada es la que interviene en la atención y las decisiones. La corteza cingulada es lo que me permite prestar o dirigir mi atención hacia eso que la emoción, que ha activado la emoción. Entonces hay un estímulo, ese estímulo puede ser externo o interno, y mi amígdala activa una emoción, entonces yo le presto atención al,
al foco, digamos, desde donde viene el estímulo. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esta corteza cingulada? Conectar la emoción generada por la amígdala con el pensamiento. Entonces, yo tengo una emoción, dirijo mi atención, volvamos al ejemplo del perro, o sea, a mí se me activa la emoción de miedo y yo voy a dirigir mi acción hacia el perro y voy a tomar una decisión. Eso es lo que me permite hacer la corteza cingulada. Entonces va a dirigir la atención hacia este estímulo, que en este caso sería el perro, y me ayuda a tomar una decisión basada en mis emociones. Y obviamente también en el contexto en el que se producen y en los recuerdos que yo haya almacenado también a través del hipocampo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, haber almacenado que si salgo corriendo, porque lo he visto o porque lo he visto, no sé, en alguna película, en alguna situación real, si salgo corriendo el perro es más probable que me muerda que si me quedo quieto. Entonces esas decisiones están reguladas, digamos, por estas 4 estructuras del cerebro. Porque también al yo poder dirigir mi atención hacia el objeto, que está resultando en activación o en estímulo de activación, también puedo empatizar con eso y leer, en este caso, emociones ajenas. Por ejemplo, a lo mejor veo un perro que viene corriendo, se me activa, obviamente la emoción se me activa, dirijo mi atención y cuando veo que el perro viene corriendo, puedo detectar que el perro no viene en son de ataque y que, por ejemplo, viene más como contento a querer saludarme. Entonces, este proceso de pensar, de activar y de entender qué es lo que me está devolviendo ese estímulo, está regulado por la corteza cingulada. Bueno, y esto es justamente la corteza cingulada, que es la que me permite tomar una decisión. En un ejemplo, bueno, este ejemplo que les dije del perro, pero por ejemplo, supongamos que alguien te grita, la amígdala reacciona, ¿no es cierto?, con una emoción de ira, y la corteza cingulada lo que va a hacer es enfocar tu atención en la persona que te gritó y va a evaluar. ¿Qué es lo que evalúa? Si lo voy a contestar a esa persona, o si lo voy a ignorar, o si yo también voy a gritar, o si me voy a poner a llorar. Y esto, obviamente, fíjense que otra vez está de la mano con con el aprendizaje previo que yo tenga de esta situación. Entonces aquí entra lo que está almacenado en el hipocampo, que me va a hacer que yo reaccione o que tome la decisión de reaccionar de una determinada manera. Entonces, esta corteza cingulada se puede decir que es como el director de orquesta. Es el que organiza hacia dónde voy a mirar, o sea, cuál es el estímulo que me está generando esta emoción y me permite tomar una decisión a partir de la lectura que yo haga de ese estímulo. Bueno, y finalmente, que esta sí la vimos, es la corteza prefrontal, que es la que me va a permitir controlar o inhibir esa conducta. Entonces, hasta acá les voy a seguir relatando el ejemplo del perro. Yo veo que el perro viene, detecto justamente que el perro no viene, empatizo con el estado emocional del perro y veo que no viene en son de ataque, sino que viene en son de saludarme. Y en este caso yo tomo la decisión de dejar salir mi conducta de correr o de no correr. A lo mejor decido quedarme parado o decido correr. Obviamente que va a depender justamente de cuánto haya yo regulado o haya planificado o haya educado, esta corteza prefrontal. Y eso me va a permitir tomar decisiones más o menos racionales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no tuviera un control de esta corteza prefrontal, una decisión no racional que yo podría tomar sería, por ejemplo, viene el perro, detecto que no viene en son de atacarme, sino que viene más como a saludarme y decido pegarle una patada igual al perro. Que obviamente, si yo no tengo esa capacidad de análisis, de decir, bueno, capaz que el perro no me viene a atacar, me viene a saludar, pero si le pego una patada va a reaccionar y me va a morder. Bueno,
Esta corteza prefrontal es la que me permite entender justamente este proceso y estas decisiones antes de actuar. Entonces puedo frenar respuestas automáticas que me esté dando la amígdala porque justamente le generó la emoción de miedo primero. Bueno, entonces, otro ejemplo también es, por ejemplo, tu jefe hace algo que no te gusta, tu reacción sería gritarle o pegarle o decirle, che, la verdad que me jode un montón lo que estás haciendo, pero la corteza prefrontal es la que te permite inhibir esa reacción porque sabe que si le gritas va a tener consecuencias tales como perder el trabajo. Entonces, la maduración de esta corteza prefrontal es la que te permite tomar buenas decisiones pensando, ¿no es cierto?, en el largo plazo o tal vez también en el corto plazo, pero entendiendo el contexto. O sea, es como el que te permite comparar qué pasaría si hago esto o qué pasaría si hago lo otro. Por eso se dice que la corteza prefrontal es la voz de la razón y es la que modera o vendría a ser el filtro del sistema límbico. Es esto, vieron, cuando decimos, che, la verdad que no tengo filtros, hoy no tengo filtro, o le respondí sin filtro. Bueno, el filtro es nuestra corteza prefrontal. Bueno, entonces, ¿cómo podemos resumir estas 5 estructuras? La amígdala detecta la emoción, ¿no es cierto? Desde ahí es donde nace la emoción. Después el hipocampo, cuando esté esa emoción, va a los recuerdos y trae experiencia, o sea, da contexto a esa emoción. El hipotálamo va a activar la función fisiológica para responder. O sea, che, esto, ¿qué pasa con este recuerdo? Tengo que activar la adrenalina para salir corriendo, tengo que activar el pulso cardíaco, elevar la presión, así funciona el hipotálamo. La corteza me va a permitir enfocar la atención y tomar decisiones. La corteza cingulada y la corteza prefrontal es la que, a partir de la cual voy a racionalizar y planificar cómo voy a procesar o regular estos impulsos que están siendo generados por la emoción. Entonces todo esto junta forman una cadena y se transforma ese estímulo que yo estoy recibiendo, yo lo transformo en una conducta. O sea, a partir de todo esto que venimos viendo, de todo lo que está pasando en nuestro, en nuestro sistema neurofisiológico, eso se va a traducir en una conducta. Entonces, ¿cómo pasamos de este sistema de emociones y sentimientos a la conducta? Entonces, como han visto ustedes hasta ahora, las emociones son internas. O sea, todo esto, estas emociones, estos sentimientos pasan en el sistema neurológico interno. Pero cuando esas emociones se expresan en acciones, o sea, cuando todo esto que les pasó, todas estas decisiones que vimos que están tomando todas estas estructuras del cerebro, al final se expresan en acciones, se van a convertir en conductas. Y estas conductas pueden ser conductas adaptativas o no adaptativas. Y que sean o no sean adaptativas va a depender justamente de la forma en que se hayan generado esas conexiones sinápticas en mi cerebro ante una emoción, ante un estímulo, emoción y análisis y freno justamente que yo tenga de esas emociones. Entonces todo eso, todo el contexto en el que suceden es lo que lo que termina determinando qué conducta voy a adoptar. Entonces, bueno, acá les he puesto un cuadro para que vayamos comparando una conducta con respuesta adaptativa y con respuesta no adaptativa. Entonces, pensemos en un contexto de violencia de género. Una mujer que llega el marido a su casa, se enoja con ella y la golpea. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta mujer en la que este día, hoy, por ejemplo, miércoles, llegó el marido a su casa y la golpeó? En este contexto, la mujer ya ha sido golpeada varias veces por el marido. Entonces, pensemos en una respuesta, cómo funcionaría esto como respuesta no adaptativa.
¿Qué pasa con la amígdala? El marido llega, se enoja porque la mujer, por ejemplo, no tiene la comida lista. Cuando la, cuando la mujer ve la reacción, o sea, el estímulo sería el enojo del marido, lo que hace es detectar una amenaza, se activa, la amígdala lo que hace es activar esta emoción del miedo, y en este caso, el miedo, cuando se ha creado en la mujer una respuesta no adaptativa, el miedo lo que va a tender a hacer es a paralizarla a la mujer. Diferente sería el caso de una mujer, supónganse que es la primera vez que el marido le pega, o la segunda vez, pero que la mujer no ha generado todavía esta respuesta no adaptativa, detecta la amenaza, se activa el miedo, pero este miedo funciona como una señal de alarma, es decir, esa es una amenaza, o sea, no la paraliza, es un miedo que no la paraliza, sino que está haciendo una activación. Volvemos a la mujer con la respuesta no adaptativa. El hipocampo lo que hace es recordar los episodios de violencia anteriores. Entonces, lleva a la mujer justamente a asociar esta emoción de miedo con los episodios anteriores, en los cuales justamente el resultado de ese enojo terminó en un golpe y, eh, eh, y en una inacción por parte de ella. Entonces vuelve otra vez esa sensación de indefensión, de volver a pensar de que no hay salida, que esto que se presenta así va a terminar de la misma manera porque esto es lo que ha pasado repetidas veces anteriormente. Ese es el contexto que le está dando el hipocampo. Después, lo que hace el hipotálamo justamente es activar las reacciones fisiológicas. En este caso, fíjense que la mujer va a sentir la reacción de seguramente la taquicardia por el miedo, va a subir la hormona del estrés, el cortisol, pero la energía va a quedar bloqueada. O sea, toda esa respuesta fisiológica, en vez de activarla, lo que va a hacer es bloquearla, quedar en en una inacción, la mujer no actúa. En el caso de la corteza cingulada, obviamente la atención va a estar concentrada en las señales de enojo del esposo, del marido, y va a generar en la mujer un estado de hipervigilancia, o sea que va a estar muy atenta a ese estímulo de enojo que representa una amenaza. Y finalmente, la corteza prefrontal, como esta mujer está dominada por esa emoción de miedo, esta reacción que le daría, por ejemplo, la amígdala, es decir, bueno, ante el miedo te genero todo esto para que salgas corriendo, para que te defiendas. Bueno, en este caso, la corteza prefrontal no logra justamente llegar a realizar o dejar que se realice esa función de la amígdala, sino que lo que hace es inhibir la reacción de la mujer, y la mujer lo que va a hacer o lo que aprendió a hacer es optar por quedarse quieta, quedarse callada, disculparse, ponerse a llorar, dejar que le peguen. Entonces todo este aprendizaje al final termina siendo una respuesta no adaptativa. Que en una respuesta adaptativa, donde digamos que todos los sistemas funcionan para dejar que el miedo, digamos, que se generó por la amígdala sirva como defensa. En este caso lo que pasaría es que el hipotálamo activaría también los sistemas de taquicardia, adrenalina, en este caso, focalizaría la atención, la corteza cingulada, en el agresor, ¿no es cierto? Y la corteza prefrontal lo que haría sería regular justamente el miedo y me permitiría planificar, hacer una estrategia. ¿Qué estrategia? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si me pega, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué aprendí que se tiene que hacer? Y tengo que pedir ayuda, tengo que salirme de la casa, lo tengo que dejar, tengo que llamar a la policía. Entonces todo eso sería una respuesta adaptativa. Bueno, entonces, eh, viendo cómo funcionan, ¿no es cierto?, estas estructuras internas que me van a permitir a mí generar una conducta
que yo voy a poder exteriorizar, que la conducta va a ser observable. Podemos decir que la conducta vendría a ser este conjunto de respuestas que las puedo observar en un individuo y que son desencadenadas esas conductas por estímulos. Esos estímulos pueden ser externos, por ejemplo, un perro que me viene a morder, una persona que me viene a pegar, pero también pueden ser internos los estímulos. ¿Y qué estímulos internos tenemos? Son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos obviamente que también desencadenan conductas. Por ejemplo, estoy sentada en mi cama y digo, tengo hambre, me levanto, voy y busco comida. Entonces pueden ser estímulos internos o externos. Y esas conductas, la forma en que yo decido llevar a cabo una conducta es la que está determinada por procesos biológicos, por ejemplo, lo que habíamos visto en la clase anterior, o sea, si los procesos biológicos neurológicos están, digamos, sin ningún daño, obviamente que van a poder funcionar de forma correcta. Entonces, estos procesos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, porque al final que yo desarrolle una conducta u otra va a depender de la forma en que yo pude asociar estos procesos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender la conducta humana tenemos que saber que se rige por 3 principios. Teniendo en cuenta cómo nosotros educamos a nuestra mente para llevar a cabo una determinada conducta, acá tenemos que ver que existen principios que también están condicionando, que esto tiene que ver más, digamos, con cuestiones del contexto cultural en el que se desencadena la conducta, y son la causalidad, la motivación y la finalidad. Entonces, cuando yo decido llevar a cabo una conducta, cuando yo ejecuto una conducta, va a haber una causa por la que yo ejecute esa conducta, va a haber un motivo y va a haber un fin. Toda conducta tiene una causa, un motivo y un fin. ¿Y qué significa que todas las conductas tienen una causa? Como para entenderlo, causa y motivo son dos cosas completamente diferentes. Las causas podrían ser condiciones sociales que influyen en la conducta, pero que no son el motivo. El motivo son razones personales que impulsan a actuar. Y el motivo, justamente por el que yo llevo a cabo una conducta, está, digamos, eh, predeterminado justamente por el conjunto de experiencias que yo he tenido y que han ido formando mis condiciones sinápticas para yo responder ante un determinado estímulo. Entonces los motivos son personales, las causas no son personales. Y los motivos son los que me impulsan justamente a actuar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supónganse en un robo. La causa, cuando hablamos de causa, acuérdense que dijimos que eran condiciones sociales que influyen. Entonces, ¿qué puede influir para que yo robe? Por ejemplo, puede influir la pobreza. Entonces, la pobreza puede generar un ambiente donde se hace más difícil para una persona acceder a recursos que necesita, por ejemplo, a comida, a vestimenta, a los servicios básicos como la luz, el gas, el agua. Entonces, supónganse, estoy en un lugar donde, en un contexto de pobreza donde yo no puedo pagar una conexión eléctrica, entonces decido conectarme clandestinamente al sistema eléctrico. Entonces ahí ese contexto me llevó a realizar esa acción. Pero el motivo por el cual lo hice ya no depende de esa condición de pobreza. El motivo ya tiene que ver con una condición interna. Entonces, ¿por qué? Porque el motivo es el que me lleva a mí a decidir, porque yo acá tengo dos opciones. O sea, si no tengo dinero para conectarme a la electricidad, para tener electricidad en mi casa, tengo la opción de
no tener electricidad, vivir sin electricidad, o tengo la opción de colgarme a la red eléctrica. Entonces, ¿qué me lleva? ¿Cuál es el motivo por el cual yo tomo una u otra decisión? Bueno, justamente ese motivo es el que está regulado por estas conexiones de los sistemas que vimos recién. O sea, que yo decida una cosa u otra va a depender de mi aprendizaje previo, del contexto en el que viví y de la forma en que aprendí a resolver eh, digamos, los estímulos anteriormente. Bueno, entonces, y bueno, lo otro era que la conducta tiene un fin. ¿Y cuál es el fin de la conducta? Se dice que el fin de la conducta es resolver la tensión. O sea, yo cuando tengo una conducta, cuando yo realizo una conducta, siempre es para algo. Entonces, si yo eh, veo un perro que me va a ir a morder y decido salir corriendo, bueno, la finalidad es evitar que el perro me muerda. Entonces, ese es el fin de la conducta. Si yo tengo hambre y me levanto, me muevo porque tengo la finalidad de ir a buscar comida. Entonces, digamos, esa eliminación de la tensión no es completa, o sea, no elimino toda la tensión, sino que esto es un ciclo que se repite. Lo que yo quiero es mantener el nivel de tensión en un nivel óptimo, ¿no es cierto? No es que voy a eliminar completamente toda la tensión. Bueno, entonces así, fíjense cómo vamos. De los sentimientos, emociones, pasamos a la conducta y ahora vamos a ver cómo del conjunto de conductas vamos a llegar al desarrollo de una personalidad. Bueno, ¿por qué? Porque las conductas que son repetidas en el tiempo se van a convertir en patrones. Y esos patrones son los que al final constituyen la personalidad. Los factores que influyen, como vimos recién, en el desarrollo de conducta son factores biológicos, experiencias de vidas, la cultura. Todo eso van a hacer que yo, ante un determinado estímulo, desarrolle una conducta determinada. Y cuando yo, a través del tiempo, bajo los mismos estímulos, desarrollo siempre la misma conducta, eso va a formar mi personalidad. Entonces yo voy a ser una persona que ante tales estímulos siempre genero esta conducta. Y esos patrones de conducta, esos conjuntos de conductas son los que determinan mi personalidad. Para entenderlo de forma sencilla, nosotros imagínense que ustedes reciben una crítica. Ustedes cuando reciben una crítica pueden tener dos tipos, pueden tener varios, acá he puesto dos ejemplos. Podemos tener dos conductas ante una crítica. Una persona que se enoja, que grita, que no le gusta que le digan nada, aunque esa sea una crítica constructiva, y podemos tener una persona que escucha, que responde tranquilo, que acepta la crítica, y estas dos personas, ante las críticas reiteradas que tengan, siempre desarrollan la misma conducta. Es decir, la persona A siempre grita y se enoja y la persona B escucha y responde tranquilo siempre. Entonces lo que va a pasar es que con el tiempo se van a consolidar esos rasgos de personalidad. Y ese conjunto de conducta, ese conjunto de patrones, al final termina formando la personalidad de alguien. Entonces, esta persona A sería una persona que siempre grita y se enoja, podríamos decir que es una persona que es reactiva, y la persona B podríamos decir que es una persona más reflexiva. Tiene una personalidad reactiva, tiene una personalidad reflexiva, porque siempre responde de determinada manera ante un estímulo. Entonces, así, de esta forma bastante sencilla, es como se explica cómo se termina conformando la personalidad. Tenemos emociones, las emociones, los sentimientos, ¿se acuerdan que vimos que estas emociones, estos sentimientos se generan y se regulan en todo lo que es el encéfalo, el cerebro? Entonces, estas emociones y sentimientos, la forma en que yo los organice, en que yo organice mis emociones, mis sentimientos, la forma en que los procese y los racionalice, lo que van a hacer es hacer que yo desarrolle conductas. Ante estímulos determinados, desarrollo conductas determinadas.
a partir de los aprendizajes que yo haya tenido. Y la repetición de conductas van a formar lo que se conoce como personalidad. Entonces así funcionaría el sistema biológico, neurológico, social y cultural que forman la personalidad de alguien. Entonces fíjense que la personalidad no depende solo de un factor biológico, sino que el factor biológico, pensémoslo en su etapa más primitiva de las emociones, al final termina siendo regulado por los aprendizajes socioculturales que inhiben o dejan salir esas emociones. Así que bueno, esto es todo por esta clase. Los invito a que después de ver el video respondan el cuestionario correspondiente a esta clase. Nos vemos en un próximo encuentro.